Buenos días, tardes o noches. El equipo 4 les va a presentar farmacodependencia de opioides y anfetaminas. Comenzamos. Bueno, pues para comenzar definiremos una dependencia como una necesidad, es decir, todo aquello ajeno a nuestro cuerpo que necesitemos será considerado una dependencia. Existen dos tipos de dependencia, la física y la psicológica. La primera va a ser vista como un proceso de neuroadaptación en el cual vamos a necesitar mantener diferentes niveles de droga en el organismo para podernos sentir bien y va a tener dos componentes. El primero es la tolerancia, que es la necesidad de cantidades crecientes de sustancia para buscar un efecto deseado o disminuir un efecto ante una misma dosis. Y el segundo es el síndrome de abstinencia aguda, que va a ser todas aquellas manifestaciones clínicas, psíquicas o físicas que van a producirse cuando se deja de administrar alguna droga y que va a desaparecer cuando se administre la misma. La segunda, que es la dependencia psicológica, va a estar más relacionada con la vivencia, sensaciones o efectos que experimenta una persona cuando está bajo el efecto de esa droga. Ahora bien, como tal, la farmacodependencia, según la OMS, va a ser el estado físico y psíquico causado por la interacción entre un organismo y un fármaco, en la que se presentan modificaciones en el comportamiento y un impulso por ingerir un fármaco o droga de manera periódica para evitar el malestar sufrido por la privación. Es decir, la farmacodependencia se va a generar a partir de la necesidad de estar en contacto con una sustancia psicoactiva para evitar sensaciones negativas o de malestar que se producen tanto física como psicológicamente cuando no se está en contacto con dicha sustancia. Una parte importante es clasificar las sustancias psicoactivas para poder estudiarlas de mejor manera. Y bueno, existen múltiples clasificaciones. La primera las divide en institucionalizadas y no institucionalizadas, que básicamente serían las drogas legales e ilegales respectivamente. Otra clasificación los va a dividir en estupefacientes, los cuales se caracterizan porque desaparecen el dolor fisiológico y van a generar una sensación de anestesia y analgesia en el cuerpo. Estos a su vez los podemos clasificar en embriagantes, que son aquellos que producen efectos diversos como euforia, depresión o narcosis. Después tenemos los barbitúricos, que son drogas sintéticas que actúan sobre el sistema nervioso central, bajando el tono emocional, la tensión mental y la capacidad sensorial. Estos suelen conducir a una dependencia física o psíquica, y podemos subdividirlos en sedantes, que son aquellos que producen sueño, los tranquilizantes, que inciden sobre la ansiedad, y también tenemos el grupo de los narcóticos analgésicos euforizantes, los cuales van a producir sueño y alivian el dolor. Entre estos encontramos el opio y sus alcaloides, como el grupo de la morfina y algunos productos de síntesis como la metadona. Y por último tenemos el grupo de los analgésicos euforizantes, los cuales van a provocar un estado anímico de euforia. Entre estos encontramos el opio y sus alcaloides, así como la cocaína. El siguiente grupo que tenemos es el de los alucinógenos, los cuales van a provocar una distorsión en la percepción de objetos y de sensaciones. Tienen diferentes sinónimos como psicotrópicos, psicodélicos, psicodislépticos o psicoanalíticos. Este tipo de sustancias solo produce una dependencia psíquica. Los podemos clasificar en alucinógenos naturales o vegetales, es decir, que provienen de algunas plantas como el peyote. Y el último grupo de esta clasificación son las sustancias volátiles, inhalables o solventes. Estos no producen dependencia física, pero pueden producir una tolerancia y dependencia psíquica. Entre estos encontramos una serie de cementos plásticos, solventes comerciales, disolventes de pintura, gasolina, combustibles, colas y pegamentos. Entre sus principios activos se encuentran el tricloroetano y el triclorofluorometano. Otra clasificación los divide de acuerdo al tipo de dependencia que genera, es decir, si generan dependencia física o de hábito o dependencia psíquica. Las va a dividir en drogas duras, entre las cuales se encuentran los opiáceos, narcóticos, barbitúricos y el alcohol, y en drogas blandas, entre las cuales encontramos el tabaco, el cannabis y los alucinógenos, respectivamente. También tenemos otra clasificación que los divide en opiáceos y sus derivados, entre los cuales se encuentran la morfina, la metadona, la heroína y la cocaína. Los alucinógenos, siendo el principal el LSD. Los psicofármacos, entre los cuales encontramos algunos estimulantes como las anfetaminas, hipnóticos, tranquilizantes, neurolépticos y el cannabis. La clasificación de efectos secundarios y tóxicos según la OMS. La definición de los efectos adversos, efectos indeseables o reacciones adversas a medicamentos
dada por la Organización Mundial de la Salud, es cualquier reacción nociva no intencionada que aparece a dosis normalmente usadas en el ser humano para profilaxis, diagnóstico o tratamiento, o para modificar funciones fisiológicas. Actualmente, esta definición se simplificó a cualquier respuesta nociva y no intencionada a un medicamento. Las reacciones adversas a medicamentos se clasifican con base en criterios tales como el mecanismo de producción, la gravedad y la relación de causalidad. Con base en el mecanismo por el cual se produce la reacción adversa, se clasifican en los siguientes tipos. Las reacciones de tipo A augmented son el resultado de un aumento de la acción farmacológica del fármaco administrado y por tanto dependen de su mecanismo de acción y en general son predecibles, frecuentes, dependientes de la dosis y tienen una baja mortalidad. Pueden estar relacionadas con una exageración del efecto farmacológico principal o terapéutico, efecto secundario, o relacionarse con otros efectos farmacológicos no principales, efecto colateral. Las reacciones de tipo B, bizarre, son reacciones que no se relacionan con el mecanismo de acción del fármaco y por tanto en general son impredecibles, infrecuentes y tienen una alta mortalidad. Forman parte de este grupo B las reacciones idiosincrásicas, que se relacionan con polimorfismos genéticos, y las reacciones de hipersensibilidad alérgica, desencadenadas por un mecanismo inmunológico que incluyen los 4 tipos. Posteriormente se añadieron 2 categorías más a la clasificación. Las reacciones de tipo C, chronic, que están relacionadas con la duración del tratamiento o con la acumulación de la dosis. Entre ellas está la tolerancia, que ocurre cuando se requiere aumentar la dosis para conseguir el mismo efecto en administraciones repetidas o continuadas. Y las reacciones de tipo D, delayed, ocurren o se observan tiempo después de haber tomado el fármaco, como serían la carcinogénesis y la teratogénesis. Otro tipo de reacciones son las de tipo E, end of treatment, que aparecen tras la retirada brusca del fármaco y se podían evitar con una disminución progresiva de la dosis hasta la supresión del tratamiento. Mecanismos de acción de los opioides y anfetaminas. Los opioides constituyen un grupo de fármacos que consta de una gran potencia analgésica, denominados como narcóticos en países de habla anglosajona, se conocen como drogas, en los cuales se usan en términos administrativos, coloquiales y judiciales. Estos engloban productos tales como la marihuana, la cocaína o el éxtasis, y no tienen nada que ver con los opioides, ya que esos son llamados opiáceos, y los opioides son drogas naturales o sintéticas con efectos similares a la morfina. Los opioides se unen en los receptores específicos ubicados principalmente en el sistema nervioso central, y estos van a reducir efectos que están ligados a los endógenos, tales como las encefalinas y las beta-endorfinas, que modulan en el sentido inhibitorio de la nocicepción. Los mecanismos de acción de los opioides van a constar de receptores tales como están localizados en las terminales presinápticas en el sistema nervioso central, tales como el cerebro, el tronco cerebral y las áreas medulares, y las vías sensitivas periféricas, y en otros territorios como el plexo mientérico y la médula renal. Estos van a estar identificados como 5 clases denominadas receptores mu, receptores 1 y 2, kappa, delta y también los receptores nociceptinos, aunque también se van a encontrar otros más, aunque solamente se van a reconocer como los 3 primeros como auténticos receptores de los opioides. Los receptores delta, kappa y mu son activados por opioides exógenos, o los delta, que son activados por las endorfinas. Como se puede apreciar en la tabla 1, van a estar representados y localizados por tipos y efectos, los cuales van a tener y van a ser activados como exógenos o endógenos. Según su actividad intrínseca, es decir, su eficacia, los opioides se van a clasificar en 4 agonistas. Los agonistas van a ser reconocidos como un determinado receptor en los cuales se va a producir una respuesta celular, la cual se va a traducir como un efecto farmacológico. Agonistas parciales. Estos van a reconocer al receptor como una respuesta biológica en el interior del efecto máximo, los cuales van a ser esencialmente agonistas parciales para los receptores mu y los agonistas para el resto. Los agonistas antagonistas, los cuales van a activar parcial o totalmente unos receptores, los cuales van a bloquear otros. Su acción va a ser en general sobre los receptores kappa, comportándose como si fueran mu, pero
Esos van a actuar como si fueran antagonistas o agonistas parciales. Y por último tenemos a los antagonistas, los cuales van a reconocer un determinado receptor y lo ocupan sin inducir a los cambios celulares que se introducen como el efecto farmacológico. En la tabla número 2, como se puede apreciar, se representan los diferentes modos de activación intrínseca de los opioides sobre los receptores. Sus bases bioquímicas y fisiológicas van a estar ubicadas en la membrana celular, van a estar clasificadas como electrofisiológicas. Sus receptores de los opioides se van a acoplar a una proteína específica llamada proteína G, la cual va a constar de 3 subunidades, alfa, beta y gamma. La proteína G tiene una porción exterior en la cual va a estar proyectada a una parte externa de la membrana, de las drogas inresolubles y exógenas y endógenas, en una porción catalizada y proyectada al interior de la célula, la cual va a estar acoplada a la GDP en la porción alfa. Al unirse al antagonista del receptor, se puede producir un cambio estructural, la cual va a facilitar el acoplamiento de las proteínas. Su afinidad de la GDP va a estar ubicado por la subunidad alfa, la cual va a disminuir la presencia de mensajeros G2, los cuales van a estar reemplazados por los GTP. Estas subunidades alfa se van a disociar en subunidades beta y se van a acoplar a un efector modulándola a través de AMP cíclico por canales de sodio, potasio y calcio. Las proteínas transportadoras fosfolipasas A2 y C van a tener efectos los cuales se van a traducir en la disminución y la liberación de neurotransmisores, desde las terminales que llevan el impulso nociceptivo con las neuronas, las cuales van a estar hiperpolarizadas y van a estar suprimiéndose en las descargas espontáneas y las respuestas evocadas. Es decir, van a tener una transmisión sináptica del impulso. Después de esta afinidad, el receptor por agonista disminuye y se disocia a otro receptor, y esta va a ser realizada por la GTP en GDP, liberando así y estableciendo una señal transmembranal, uniéndose de nuevo a unidades alfa, beta y gamma. El mecanismo de las anfetaminas tiene un mecanismo de acción que va a involucrar a varios neurotransmisores, como son la dopamina, la serotonina y la adrenalina. Este incremento de la liberación de la dopamina tiene un incremento en la concentración de un neurotransmisor en el espacio sináptico, el cual se va a producir tanto por el bloqueo de la recaptación en un mecanismo similar a la de la cocaína, pero con un punto de eficacia diferente, como el aumento de la liberación, ya que la anfetamina puede penetrar en la neurona y desplazar a la dopamina en sus depósitos citoplasmáticos y no glandulares, como se consigue y se tiene en los neurotransmisores 1 y 2. Este aumento de dopamina en las áreas del hipotálamo va a regular una dosis dependiente a la sensación del apetito, mientras que los niveles elevados de dopamina en las vías mesocortilímpicas han sido implicadas en las propiedades psicoestimulantes y gratificantes de la anfetamina por inhibición de la recaptación de la serotonina. Por último, vamos a tener que la anfetamina va a aumentar las concentraciones extracelulares de la serotonina en un desplazamiento del neurotransmisor en un transportador presináptico específico. Cuando la anfetamina se une a los transportadores de serotonina, va a evitar que ésta se pueda entrar a una terminal y se pueda inhibir a un mecanismo que éste lo va a recapturar a tal modo que la serotonina sale del espacio sináptico, en el cual un mecanismo que es más selectivo va a hacer que los fármacos como la dexifluoratamina va a hacer que liberen serotonina de los depósitos intracelulares y van a ser capaces de activar receptores 5-HTI en un aumento de serotonina, los cuales van a intervenir en un efecto anoxigénico producido por las anfetaminas. Uso y abuso de sustancias ilícitas aterrizando en opio. Los opioides, a veces llamados narcóticos, son un tipo de medicamento. Estos incluyen fuertes analgésicos recetados como la oxicodona, hidrocodona, fentanilo y tramadol. La droga ilegal llamada heroína es también un opioide. Algunos opioides se producen a partir de la planta del opio y otros son sintetizados por el hombre. A continuación, se mostrará una tabla de características entre opiáceos y opioides.
Los opioides pueden causar efectos secundarios, tales como la somnolencia, niebla mental, náuseas y estreñimiento. También pueden llegar a causar respiración lenta, lo que puede conducir a muertes por sobredosis. Los efectos positivos de recompensa de los opioides se consideran el componente fundamental para el inicio de su uso recreativo, cuando el estímulo por adquirir la droga ocasiona conductas de búsqueda de la sustancia que ocurre a pesar de los daños físicos, emocionales y sociales del fármaco dependiente. Entonces, la obsesión o compulsión para adquirir y utilizar la droga se considera un reflejo de un estado de adicción. Sobre las razones de por qué algunas personas desarrollan adicción y otras no, algunos estudios indican que es una combinación de predisposición genética y factores ambientales y sociales. Dentro de los aspectos psicológicos, la evaluación psicológica de la adicción a fármacos opioides y los factores que pueden estar implicados en la misma resulta de gran utilidad para contextos sanitarios, donde pacientes con problemas de dolor crónico reciben tratamiento por parte de especialistas sanitarios, con el fin de mejorar su adaptación a su actividad diaria y mejorar la calidad de vida. Síndrome de abstinencia y de reforzamiento. El síndrome de abstinencia aparece después del cese o reducción del consumo de opiáceos o tras la administración de antagonistas de estas sustancias. Cursa cuadros de ansiedad, náuseas, vómitos, dolores osteoarticulares, lagrimeo, rinorrea, dilatación pupilar, insomnios, sudoración, entre otras. La gravedad del síndrome aumenta con la dosis de opioides y la duración de la dependencia, mientras que el síndrome de reforzamiento es común que los adictos padezcan de síntomas iniciales de abstinencia por irregularidades temporales de la administración de los fármacos. En estos casos, la administración de dosis correspondiente produce una sintomatología especial de alivio rápido y muchas veces placentero que induce al adicto a una conducta de reforzamiento para la continuidad del uso de la sustancia química adictiva. Existen tres formas de desintoxicación. La clásica, la cual hace referencia a los primeros tratamientos de desintoxicación que se realizaban con dosis de metadona, con una duración aproximada de 2 a 3 semanas, durante las cuales se estabiliza al paciente en las primeras 24 a 48 horas, reduciéndose la dosis hasta concluir con la total supresión del tratamiento. Está la corta. Se contempla la desintoxicación de 4 a 5 días y se utilizan fármacos como naltrexona, clonidina y naloxona. Y por último está la ultracorta. Esta hace referencia a aquellos tratamientos de desintoxicación de una duración igual o menor a 24 horas, en los que se provoca la abstinencia mediante la administración de antagonistas opioides en condiciones de sedación. Tratamiento de desintoxicación. Dextropropoxifeno. La administración es vía oral. Es utilizado en desintoxicaciones ambulatorias por un periodo de 7 a 14 días, siendo útil en pacientes con dependencia leve a moderada. La dosis del primer día varía entre 450 y 1350 miligramos, distribuidos en 3 tomas, disminuyendo progresivamente 150 miligramos cada día o cada 2 días en función del estado general del paciente. Las dosis superiores de 1200 a 1500 miligramos pueden producir disforia, sedación, convulsiones y alucinaciones, por lo que su manejo elevado se hace peligroso e incluso letal por falla hepática aguda y paro respiratorio. Tratamiento de mantenimiento con agonistas. Según la Organización Mundial de la Salud, un tratamiento de mantenimiento es aquel que además de desintoxicar mantiene al individuo con la administración estable de una dosis, fuera del nocivo consumo de los opioides de abuso como la heroína, durante un periodo prolongado de tiempo. El mecanismo de acción principal es mantener ocupados los receptores del cerebro afectados por estas sustancias, a través de los siguientes mecanismos. 1. Bloquea los efectos eufóricos y sedantes de los opiáceos. 2. Disminuye el craving, lo cual previene las recaídas. Y 3. Alivia los síntomas asociados a los síndromes de abstinencia a los opiáceos. Dentro de los agonistas opiáceos más utilizados y con mayor evidencia clínica en el tratamiento del mantenimiento se encuentran la metadona y la buprenorfina. Tratamiento de deshabituación con antagonistas. El sustento teórico se basa en que las propiedades antagonistas bloquean la euforia que sigue a la administración de un opiáceo o refuerzo positivo e impedirán la reanudación de la dependencia física y la aparición del síndrome de abstinencia o refuerzo negativo. El bloqueo de ambos refuerzos positivos y negativos conducirá a la extinción de la conducta repetitiva de autoadministración de las drogas.
Dentro de estos fármacos, el más estudiado ha sido la naltrexona, la cual produce un bloqueo completo y reversible de los efectos farmacológicos de los opiáceos, anulando la mayoría de los efectos buscados por los adictos. Para la dependencia de anfetaminas no existe un tratamiento específico, por lo que la recomendación es el manejo sintomático. La dependencia de anfetaminas ha sido asociada a desnutrición, insomnio, depresión y ansiedad. En estos casos, se recomienda el tratamiento con benzodiazepina. En los casos que existan sintomatología depresiva o irritabilidad, se recomienda el tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o con mirtazapina. Recientemente se ha señalado que el tratamiento con bupropión podría ser una medida útil en caso de dependencia de metanfetaminas, principalmente en pacientes con antecedentes de consumo moderado. Como conclusión de equipo, tenemos que los opioides se van a relacionar químicamente y van a interactuar con los receptores de opioides en las células nerviosas del cuerpo y del cerebro. Los analgésicos opioides pueden ser por lo general seguros cuando se toman por un periodo corto y si se siguen indicaciones médicas, pero como además de calmar el dolor generan euforia y a veces los utilizan en forma inapropiada, es decir, se toman de forma diferente a la indicada o en mayores dosis o sin receta de un médico, pueden llegar a un consumo regular, aun cuando se sigan las instrucciones de un médico, los cuales pueden llevar a una dependencia si se usan de forma inapropiada. Los analgésicos opioides pueden llevar a las situaciones de sobredosis y causar la muerte. Las sobredosis de opioides se pueden revertir con una droga naloxone si se administran de una forma inmediata. En algunas regiones del país se ha visto ciertas mejoras. Hay menos disponibilidad de analgésicos opioides recetados, ya que el abuso de estos medicamentos entre adolescentes está aumentando. No obstante, las muertes de sobredosis relacionadas con heroína aumentaron sustancialmente. Afortunadamente existen medicamentos efectivos para el tratamiento de trastornos de los opioides y de la metadona, los cuales van a ser capaces de que estos medicamentos puedan ayudar a muchas personas a recuperarse a la adicción de los opioides.